Saludos. El tema de mi ensayo es una exposición teológica de Melquisedec como personaje histórico y tipológico de Cristo según Génesis 14, Salmos 110:4 y Hebreos 7:3. Como nosotros conocemos, Jesucristo posee un triple oficio. Él es rey, profeta y sacerdote. Él es rey porque cumple el requisito de proceder de la línea genealógica de David. En el Nuevo Testamento también fue ampliamente reconocido por los judíos de su época como profeta. Pero en cuanto a su sacerdocio, hay un pequeño inconveniente, ya que Jesús es de la tribu de Judá y el sacerdocio levítico estaba destinado para los descendientes de Aarón. Entonces, el autor de Hebreos afirma que el sacerdocio de Cristo proviene de un linaje mucho más antiguo y mucho más importante, que es el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec se vuelve una figura importante para la cristología. Vemos que la identidad de Melquisedec ha sido objeto de debates, ya que puede interpretarse como un personaje ficticio, un personaje histórico o real, o un tipo de Cristo, y quizás incluso una cristofanía. No obstante, el tema o el propósito de este ensayo es resolver quién es Melquisedec y cómo se relaciona con Jesucristo, y para ello vamos a abordar dos puntos. Primero, vamos a ver cómo Melquisedec en realidad es un personaje histórico y luego cómo Melquisedec se relaciona con Cristo en forma tipológica. Lo que se conoce de Melquisedec es poco, ya que en la Biblia los únicos libros que nos aportan algo de información son Génesis, Salmos y Hebreos. No obstante, Salmos solamente hace una mención de Génesis, lo mismo que Hebreos. Pero sabemos que Melquisedec fue el rey de una ciudad jebusea que se llamaba Salem, que esta ciudad después fue conquistada por David y pasó a ser Jerusalén, que conserva el mismo nombre que tiene que ver con ciudad de paz. La tradición judía asocia a Melquisedec con la línea de Sem. Es más, algunos rabinos piensan que Melquisedec es en realidad Sem, y otros dicen que Melquisedec era probablemente el último representante de la fe de Sem. Además, en el comentario de Matthew Henry encontramos una genealogía de Melquisedec que dicen que fue el hijo de Heraclim, hijo de Peleg, hijo de Eber, y que el nombre de su madre era Salatiel, hija de Gomer, hijo de Jefet, el hijo de Noé. Entonces, como podemos ver, la tradición afirma que Melquisedec fue un personaje histórico real que vivió en los tiempos. En Génesis 14 encontramos la primera aparición de Melquisedec, y este personaje surge y desaparece de la nada. Pero el encuentro que tiene con Abraham posee un gran valor teológico, ya que en este encuentro Abraham es el patriarca, aquel que poseía las bendiciones de Dios, y él reconoce la superioridad de Melquisedec al ofrecer el diezmo del botín que había ganado. Y Melquisedec, que es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham, y esto demuestra su superioridad, la cual anticipa que el sacerdocio de Cristo va a ser superior incluso al mismo Abraham e incluso al mismo Leví. Vemos que en este encuentro Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham, y este acto de generosidad y de provisión muestra su oficio real, mientras que al darle la bendición a Abraham está reconociendo no solamente que él es un sacerdote del Dios Altísimo, sino que en realidad la bendición, como nos va a explicar Hebreos, es una muestra de su superioridad, ya que Hebreos 7:7 dice claramente que el menor es bendecido por el mayor. Entonces Abraham, al recibir la bendición de Melquisedec, está diciendo que reconoce su superioridad espiritual. También un dato importante es que Abraham, al ser la cabeza representativa de su nación, cuando él paga el diezmo, en realidad Leví está haciendo también este pago de manera simbólica, y de cierta manera vemos que hay una subordinación en el sacerdocio levítico hacia el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, Melquisedec como tipo de Cristo. Podemos decir que Melquisedec tampoco es una cristofanía,
sino un personaje real, porque Hebreos 7:3 dice con claridad que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. Y este término semejante significa que no es igual, sino que es alguien comparable a él. ¿En qué nosotros podemos ver que Melquisedec es comparable a Cristo? En cuanto a dos cosas, a sus oficios y a la eternidad de su sacerdocio. Melquisedec, como rey, es descrito con dos atributos mesiánicos. Se dice que él es rey de justicia y rey de paz. Y estos dos atributos los profetas, tanto en Isaías como en Jeremías, los vinculan con el reinado del Mesías, ya que Jesucristo es nombrado como el príncipe de paz, y lo que se esperaba en cuanto a los profetas es que él gobierne con justicia a las naciones. Además, en cuanto a su sacerdocio eterno, vemos que el Salmo 110:4 afirma que el Mesías es sacerdote eterno según la orden de Melquisedec y por juramento divino. Aquí vemos que el Mesías se distingue del sacerdocio levítico, ya que no está limitado por el tiempo, sino que es un sacerdote para siempre. ¿Cómo nosotros podemos identificar esta eternidad? Cuando Moisés escribe el Génesis, él lo hace inspirado por el Espíritu Santo, e intencionalmente él omite dar detalles acerca de la vida de Melquisedec. No nos dice quiénes fueron sus padres, tampoco nos dice cuándo nació ni cuándo murió. Y esto lo hace con un propósito teológico. En Hebreos 7:3, el autor de Hebreos se aprovecha de esta omisión que hizo Moisés para atribuirle una eternidad tipológica o simbólica a Melquisedec, pues es una eternidad que en realidad Melquisedec no posee, pero al atribuirle esta eternidad diciendo que no tiene principio de días ni fin de vida, lo que hace es prefigurar a Jesús, quien sí es verdaderamente eterno. Entonces vemos que Jesús se asocia con Melquisedec no de una manera biológica, sino más bien en un sentido espiritual y tipológico. A manera de conclusión, entonces nosotros podemos entender que Melquisedec fue un personaje real contemporáneo a Abraham, pero que a pesar de que su aparición es breve, tiene un gran impacto teológico, porque es necesario para la cristología, en especial para explicar cómo Jesús, siendo de la tribu de Judá, puede ser sacerdote. Además, en Génesis, él aparece y muestra sus oficios de rey y sacerdote, y de cierta manera se puede ver que hay una superioridad en cuanto a Abraham. La ausencia de información acerca de su genealogía, de sus datos acerca de su nacimiento y su muerte, son aprovechados por el escritor de Hebreos para presentar una eternidad simbólica que prefigura a Jesucristo, y quien en realidad es verdaderamente eterno. Así nosotros vemos que el sacerdocio de Jesucristo está ampliamente respaldado por este personaje histórico, pero que además este personaje histórico muestra que el sacerdocio de Jesucristo es superior al levítico. Muchas gracias.